tenemos el gusto de estar conectados con el doctor Maximiliano Camarga. El doctor Camarda es doctor en Historia, es investigador del CONICET en el Instituto de Ciencias Sociales, doble dependencia CONICET UNER. Maximiliano, muy buenos días. Acá te habla Carlos Piña en la mesa de autopercibidos con Alejandro Larriera, Eduardo Mozo y Alba Imhoff. Muy buenos días. ¿Cómo va? Bien, bien. Acá amaneciendo, arrancando la mañana del sábado. Maximiliano, nos gustaría poder hablar con vos sobre la situación en Medio Oriente, qué es lo que está pasando en el conflicto que ya lleva más de un mes y parece que sigue escalando. Para empezar, ¿cómo es que arrancó este problema, más allá del ataque del 28 de febrero de Israel y Estados Unidos a Irán? ¿Qué fue lo que desencadenó ese ataque o cuáles fueron los hechos previos que llevaron a ese ataque? Sí, desde mi punto de vista hay una cuestión como estructural, digamos, que viene de larga data, que no es de tan larga data, digamos, la nueva configuración, que sería desde el territorio, digamos, que compone el Medio Oriente, digamos, históricamente fue un espacio, digamos, de intercambio, digamos, de cruces de rutas, además de las culturas que ahí estaban y demás, digamos, era un espacio estratégico en el cual de disputa entre distintas unidades políticas, digamos. Estamos hablando de hace muchísimo tiempo, digamos, desde los romanos para acá, por darle un ejemplo, ¿no? Sí, O sea, más de 2000 años. muchísimo tiempo en el cual, ¿por qué? Porque es un espacio de conexión, digamos, entre la ruta de la sede y la ruta de las especias que venían de la India y la ruta de las sedas. Es el espacio de expansión, digamos, de Alejandro Magno, etcétera, etcétera, digamos, era un punto de conexión, un punto más allá de que es un punto de conexión y tiene ese peso, también hay un montón de culturas, unidades políticas que están configuradas ahí, que también desde periodos muy antiguos, digamos, es el origen, si se quiere, de las sociedades, digamos, también se desarrollan ahí, el Tigris y el Éufrates, Babilonia, qué sé yo, de miles de años atrás. Entonces, estamos hablando de un espacio en el cual hay no se puede pensar en los procesos en el corto plazo. Inevitablemente uno lo tiene que pensar en periodos mucho más largos en el tiempo, es decir, no son dinámicas que se puedan comprender a partir del análisis concreto de cuestiones muy puntuales. ¿Qué es lo que suele suceder, digamos, cuando yo escucho a los analistas que trabajan en muchos de los casos y demás? Lo piensan siempre de lo inmediato, es decir, bueno, pasó que atacaron, que retrocedieron, y nadie termina entendiendo, bueno, ¿por qué es que se van dando estos conflictos en forma permanente? No, lo que pasa es que es desde tal periodo, digamos, desde la formación del Estado de Israel, desde la guerra de los 6 días, o desde la llegada de los ayatolás al gobierno en Irán. Y en realidad es algo que es un territorio que ha estado en tensión, digamos, por el espacio que ocupa físico, digamos, desde hace muchísimos siglos. Eso podría marcar los problemas locales, ¿no? Los enfrentamientos locales, pero ¿qué juega Estados Unidos en esta situación como parte del territorio? No creo que se esté disputando Estados Unidos ni las especias ni la ruta de la seda en estos momentos. O sea, hoy ¿cómo llegamos a esta cuestión? Claro, lo que voy es que en esta dinámica
que ha sido un territorio estratégico y en disputa en forma permanente, se le sumó que desde principios del siglo XX, digamos, con los motores a propulsión, los motores de combustión interna, digamos, el petróleo empezó a ocupar un rol fundamental. Y en esos territorios, justamente, hay mucho petróleo, digamos, es la cuenca del petróleo más importante del mundo. Entonces, y que estaban ocupados, dicho, o sea, en eso, desde en el siglo XIX por los ingleses, los franceses, los norteamericanos. Entonces, eso hacía de que el petróleo sea muy barato. Fundamentalmente, o sea, están los motores de combustión interna y el petróleo barato, más el sistema fordista, digamos, de coches y demás, y el uso masivo de la energía a un precio muy barato, porque estaban ocupados esos territorios, digamos, y se podía extraer a un precio muy barato. Esto, gran parte del siglo XX, digamos, todo el periodo de estado de bienestar, digamos, de expansión, digamos, del capitalismo y de desarrollo y también de redistribución, que se dio en muchos de los territorios, se dio con un petróleo muy barato. Esto se rompe a partir de los procesos de descolonización en los 60. Entonces, en los 60 arranca un proceso de descolonización en el norte de África, en África y en gran parte de Asia, y pasan a tener el control de los recursos los habitantes de esos espacios. Y ahí encontramos la crisis de 1973. Esos que toman el poder o que toman los lugares, ¿qué hablas? ¿De los gobiernos de los países o también de los grupos armados que seguramente ya venían con años de entrenamiento? ¿No? Probablemente todos. El gobierno del Shah Reza Pahlavi era un gobierno claramente alineado con Occidente. Entonces esa primera eliminación es la que generó lo otro, me parece. Pero en el 78, 79... que es uno de los últimos, digamos, que pasan a tener el control de sus recursos, va a ser Irán. Pero anteriormente, los demás países que están en Medio Oriente y en África, fundamentalmente, se inicia en un periodo anterior, digamos, en la década del 60 y 70, y empiezan a tener el control de esos recursos. Con ese control de esos recursos, se incrementa fuertemente el precio del petróleo. Entonces, esto genera una crisis, entre comillas, mundial, porque ya no lo tienen los países europeos y Estados Unidos al control del precio, lo tenían pisado, y en el 73, bueno, que en el caso argentino va a generar la crisis del 73, es en el latinoamericano el ciclo de endeudamiento y demás, porque hay una expansión muy grande de las monedas, del dólar, digamos, y para no generar una crisis global más fuerte, digamos, los colocan como deuda en el mundo. O sea, lo que voy es que para ubicar el conflicto en el contexto en el que se está desarrollando, ¿no? El petróleo está en esos territorios. Sumado a eso, después de la Segunda Guerra Mundial, se ancla, digamos, un Estado nuevo, pero que cae, digamos, a partir de la ocupación inglesa, que es el Estado de Israel, que va a generar un nuevo ruido dentro del territorio. Claro. Este contexto la formación del Estado de Israel y la tensión con respecto al petróleo, y que es un espacio estratégico de comunicación, estos tres elementos es algo que se va a mantener en el tiempo en la tensión. Por eso vemos que hay conflictos en forma permanente. En los 80 va a estar la guerra de Irán-Irak, y después en la década del 90 nuevos conflictos, en el 2000 nuevos conflictos, ahora nuevos conflictos. Es decir, son conflictos en forma permanente. Estados Unidos interviene en función, como los países europeos, que en esta ocasión no intervinieron, pero que han intervenido muchísimas veces,
es justamente para poder lograr tener el control nuevamente de los recursos naturales, en este caso del petróleo, de esos territorios. Y en tu experiencia, la situación de Europa, ¿no? La mayoría de los países europeos medio que le dieron la espalda a la avanzada de Irán y de Israel y de Estados Unidos en el ataque a Irán. ¿A qué se debe? Porque Europa también depende fuertemente del petróleo de la región. Es que ahí entra también el conflicto y a ver, es decir, un término, es, digamos, la descomposición de los acuerdos que se generaron en las últimas décadas. Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, Europa y Estados Unidos, digamos, operan en tándem, digamos, en unión, en la toma de decisiones. Lo que este proceso, digamos, de los 70, que generó un proceso de desindustrialización en Estados Unidos, que es un poco lo que, por eso que es como en el ciclo un poco más largo, digamos, las consecuencias de este proceso de los 70 en Estados Unidos es un proceso de desindustrialización, digamos, y todo lo que es el proceso industrial, y también en Europa, pero fundamentalmente en Estados Unidos, se va hacia Asia. Son empresas norteamericanas, pero que tienen la producción en Asia. Con la idea de recuperar nuevamente de Trump el proceso de industrialización en Estados Unidos, entra en tensión inevitablemente por los recursos y también en competencia también por los mercados con Europa, que tienen un proceso de industrialización que continuó, digamos, fundamentalmente de Alemania, de Francia y demás. Ese es un elemento que choca inevitablemente, digamos, en un primer lugar. Se acelera con el conflicto con Ucrania, ¿no? Con la tensión con Rusia, que tiene también, Rusia es otro productor de petróleo, de gas, que entra en tensión por Ucrania, porque entra en tensión, no voy a profundizar en el caso de la tensión y la dinámica histórica de Ucrania, de la relación entre Ucrania y Rusia y demás, pero es algo también que viene de larga data y tiene su complejidad, pero ahí quedan los europeos quedan empantanados en ese conflicto por el vínculo que tienen con Estados Unidos, que los desgasta fuertemente, digamos, y que le incrementa el precio del gas y del petróleo ya en los últimos años. Bien, y no ni ánimo de poder enfrentar a un nuevo conflicto en Medio Oriente. Y haciendo futurología, ¿cuál es el resultado o qué crees que va a poder o que va a terminar pasando a partir de este conflicto en Medio Oriente? ¿Quiénes van a ganar, quiénes van a perder y cómo termina configurado el mundo después de esto? No hay, para mí, no hay posibilidades de que el conflicto genere un ganador neto. Digamos, es una escalada permanente de conflictos. Es un ciclo, dentro de un ciclo de un periodo mucho más largo del tiempo, hay pequeños ciclos de conflictos en el interior y entra dentro de este bucle, digamos, de conflictos. O sea, esto no va a ser una etapa final, vos decís que es una vuelta más. Para nada. Y entra también después, hay aspectos culturales, digamos, que, por ejemplo, que yo cuando lo escuchaba y decía, bueno, que iban a invadir, que pensaban en invadir terrestremente y demás, decía, o sea, no, pero por una cuestión del territorio, de la cultura, de las poblaciones y demás, por la idea en Irán del martirio, digamos, de los chií. Los chií tienen, voy a dar un ejemplo, tienen un festejo en el cual, para recordar a sus mártires, se fustigan, digamos, lastiman. Se autoflagelan. Autoflagelan, digamos.
Es decir, tienen toda una idea del sacrificio, del esfuerzo, del dolor vinculado al martirio y a la fe y al territorio. Entonces, desde esa lógica, no es algo que van a retroceder porque les derriben unos puentes o porque bombardeen ciertos territorios, sino hasta probablemente eso genere, incremente, digamos, el calor de esa fe y la idea de... Además son 90 millones de habitantes, tengo entendido. Son 100 millones de 100 habitantes millones, en sí. un territorio muy extenso, Sí. es una zona montañosa, muy compleja, digamos, Sí. para Afganistán, poder me hace pensar en incursionar. Afganistán, ¿no? En el término de desierto, montañoso, complejo, que bueno, ya demasiados problemas les trajo a Estados Unidos. Maximiliano, ya para ir cerrando la última pregunta, ¿y Argentina cómo juega? ¿Cómo juega esta situación de bajar o desestabilizar los gobiernos, que pueda aumentar los grupos Y terroristas? somos una pieza fundamental, vendría a ser la pieza de servicio, ¿no? Sí, posiblemente. Bueno, pero también está Vaca Muerta en el fondo, que por ahí puede haber beneficio. A mí me preocupa más, como decías vos en el programa anterior, Alejandro, haber declarado o ser parte del conflicto, aunque sean las palabras, y ser el país que está menos preparado para cualquier eventualidad terrorista. Sí, no, Argentina es un actor menor. Sí es cierto de que el hecho de tener, el hecho de tener recursos naturales, como en este caso del petróleo, que es tan fundamental, y de gas, te ubica en un grupo de países que su intervención o su participación en el concierto mundial cambia producto de esto. Y eso es algo que también tenemos que tener en cuenta. Si vamos a finalmente a ser productores importantes, que es el camino que en principio estaría llevándose a cabo, digamos, en el país, hay que tener en cuenta, digamos, los conflictos, cómo se van configurando y demás, y qué participación tiene Argentina. Es decir, si ya en los 90, cuando Menem, sin tener, en ese caso, petróleo, decidió participar en el conflicto de Medio Oriente con la ONU y demás, pero con una sobreactuación, es decir, discursiva y demás, no tan acalorada como la del presidente que tenemos ahora, pero con una sobreactuación, y eso generó poner en foco a la Argentina en el conflicto. Estos discursos, sumado a que Argentina tiene petróleo y demás, lo inserta mucho más en la discusión. Es decir, puede ser un objetivo, Bien. no solamente como fue en los 90, lo que voy, que fueron hacia la comunidad judía, digamos, pero nos afectó a todos, digamos, esa es otra historia de las migraciones judías en el territorio argentino, históricamente, y en Entre Ríos, por ejemplo, en particular, que son muy importantes, pero ya no sería solamente ese el objetivo, sino también podrían ser las refinerías. Bien. Bueno, entonces, en pos de hacer aumentar el precio, podrían, ¿se entiende? No quiero dar ideas. Sí, pero está bien. Se entiende. Probablemente ya se le ocurrieron así. Yo me imagino que sí, pero porque estás dentro, ahora estás como un actor importante y que hace variar el precio también del petróleo. Entonces, tenés que tomar, tenés que entrar, si vas a entrar en el conflicto, tenés que ser consciente de tu rol. Yo no creo que lo sean. Bien. Digamos. Maximiliano, muchísimas gracias por tu tiempo.